Amigas y amigos, arte y cultura ha sido desde siempre parte intrínseca del ser humano y es el arte funerario, en todas sus manifestaciones, el que demuestra la relación del hombre con la muerte. Los cementerios son reflejo de una sociedad en los distintos momentos de su historia. En 1821, pocos meses antes de la consumación de la independencia de México, se construyó el Cementerio General de Mérida, en terrenos de lo que fue hace muchísimos años una hacienda ganadera ubicada en el Camino Real a San Francisco de Campeche, que hoy conocemos como la calle 66 y que fue inaugurado el 3 de noviembre. Este camposanto cuenta actualmente con una declaratoria municipal de zona de patrimonio cultural en virtud de que posee elementos de gran valor histórico y artístico, además de que alberga los restos áridos de destacados personajes de la historia de Yucatán, como Felipe Carrillo Puerto, José Peón Contreras, Guti Cárdenas, Ricardo Palmerín, solo por mencionar algunos. Nuestro cementerio general es también relicario y testigo de la evolución de la arquitectura yucatanense. Por todo esto y más, se realiza el presente simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General, organizado por el Ayuntamiento de Mérida, en conjunto con dos comités científicos nacionales: el de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios y el de Ciudades y Pueblos Históricos de México. Ambos, por cierto, pertenecen al Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo de la UNESCO. Como parte de este importante simposio tendremos la presentación de expositores locales, nacionales e internacionales con ponencias de muy alto nivel científico en temas de arquitectura funeraria y el valor histórico, artístico y cultural de este panteón. Esperamos que con este programa más personas conozcan el valor que encierran los muros de nuestro cementerio general. Sean bienvenidos. Estimada audiencia, muy buenas noches. A nombre del Comité Científico Nacional de Ciudades y Pueblos Históricos de México, del Comité Científico Nacional de Arquitectura, Arte, Espacios y Cultura Funerarios, ambos pertenecientes a ICOMOS Mexicano AC, y desde luego a nombre del Ayuntamiento de Mérida, le damos la más cordial bienvenida a esta sesión del simposio académico dedicado a conmemorar los 200 años del Cementerio General de la ciudad de Mérida, el cual se estará transmitiendo del 20 de octubre al 3 de noviembre en punto de las 7 de la noche a través del canal de YouTube del Ayuntamiento de Mérida. Este foro virtual tendrá el objetivo de reunir especialistas e investigadores cuyos trabajos se han enfocado en la historia, el arte, las prácticas culturales, la normativa de los espacios funerarios, sus proyecciones a futuro, así como la identidad de algunos de los personajes ilustres que descansan el sueño eterno en este espacio considerado como una joya del patrimonio cultural de la ciudad de Mérida y declarado como zona de patrimonio cultural del municipio desde el 21 de marzo del año 2013. Nuestros siguientes ponentes serán la maestra Cintia Cruz Castro. Cintia es licenciada en Diseño Gráfico y Publicitario y maestra en Conservación de Acervos Documentales de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Es coordinadora de la Fototeca Pedro Guerra de la Facultad de Ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Por más de 12 años ha sido encargada del Departamento de Conservación, así como del área digital del 2005 al 2016 del mismo archivo. Fue becaria por parte del Getty Foundation para el American Institute of Conservation, presentando resultados sobre la congelación de negativos. Junto con ella estará el licenciado Ricardo Pachán, quien es egresado de la licenciatura en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán, curador e investigador de la Fototeca Pedro Guerra de la UADY, así como colaborador en el área de catalogación, coordinación y difusión. Ha presentado trabajos relacionados con el documento fotográfico como herramienta histórica y como medio de difusión para la conservación del patrimonio arquitectónico en diferentes instituciones. En esta ocasión los recibimos con la ponencia Otra mirada a la fotografía post-mortem. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias al Comité Científico Nacional de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria, así como al Comité Científico Nacional de Ciudad y Pueblos Históricos por la invitación a este evento tan importante como lo es un simposio por los 200 años del Cementerio General. También quiero agradecer a la coordinadora de la Fototeca y por extenderme la invitación para participar en este simposio, y al doctor Limer Herrera por hacernos llegar la invitación pertinente.
Nosotros haremos unos apuntes, unas nuevas miradas, como dice el título de la ponencia, sobre la fotografía post-mortem. Y antes de iniciar, es importante mencionar que vamos a hacer apuntes, para la redundancia, sobre técnica fotográfica, el avance de la fotografía en la región y también la evolución de la fotografía para poder llegar y poder tomar las imágenes que nosotros vamos a mostrar en parte de esta presentación y todo el juego que hay detrás de poder llevar a cabo estos retratos. Es importante también mencionar que no vamos a hacer nos vamos a adentrar pues a una ideología mortuoria o hablar también de ciertas costumbres que están presentes en la región, pero que nos llevarían, yo creo que mesas o muchas conferencias para poder abordar esto, ¿no? Nuestro objetivo principal es hablar sobre fotografía y hablar sobre los diferentes motivos que permiten que estos retratos se lleven a cabo y que también se puedan realizar en el caso específico del Estudio Guerra. Esto, por supuesto, dado que la Fototeca Pedro Guerra cuenta con estas imágenes que son trabajo del Estudio Guerra, ¿no? También en una temporalidad específica y que actualmente nos permiten pues llevar a cabo diferentes análisis, como lo es en este caso pues la fotografía post-mortem. Bueno, voy a compartir una presentación que hemos preparado para poder ilustrar, para poder también acompañar todo esto que venimos mencionando. Bueno, primeramente tenemos una imagen que es, digo, para dar inicio a esta presentación, pero también una imagen que ya es un punto elevado, un punto importante de estos encargos que se llevan a cabo por parte de personas, ¿no? de gente que acude al estudio para encargar fotografías de personas fallecidas y que llevan a cabo todo un juego, toda una composición que nos habla también de la mentalidad del fotógrafo. En este caso estamos hablando de Pedro Guerra Jordán, el fundador del Estudio Guerra, y en una persona con una carga ideológica sumamente grande, ¿no? Una técnica muy bien elaborada por parte de él mismo para poder llevar a cabo esta toma, una toma exterior y, como bien menciono, que tiene una carga sumamente grande, ¿no? Esta es una imagen ilustrativa que más adelante, con lo que nosotros vayamos mencionando, pues vamos a poder entenderla de una manera mejor, pero que nos sirva a nosotros para poder establecer los puntos que llevamos a cabo en esta conferencia. En un primer caso, pues queremos hablar también de esta evolución que permite esta toma abierta, que permite poder apreciar cada uno de los rostros que están presentes en el juego de esta fotografía y que, por supuesto, que nos permiten entender cómo está la evolución de la fotografía y cómo está la evolución ideológica dentro del fotógrafo. Ok, ahora vamos desde el principio. Para poder llevar a cabo esta toma que mencionaba anteriormente, pues hay todo un juego detrás, ¿no? Un perfeccionamiento en la fotografía desde la temprana llegada del aparato fotográfico en 1841 en la región. Nos podemos dar cuenta, 1840, perdón, nos podemos dar cuenta de cómo hay un crecimiento que permite que las personas puedan tener una confianza en el aparato fotográfico. Esta confianza va a derivar mayores encargos en los estudios que comenzaban a aventurarse a este nuevo negocio y con esto también poder tener nuevas ofertas dentro de la alta gama que va a tener la fotografía. Es decir, fotografías ya no únicamente dentro del estudio, retratos por parte sobre todo de una clase política y una clase eclesiástica, sino también de diversa índole, como son festividades, actividades dentro del hogar, ya sean fiestas de diferente índole social y, como lo es más adelante, fotografías post-mortem, que nos habla también de una bonanza económica para poder llevar a cabo estos encargos. ¿Por qué menciono esto? Porque para poder llevar a cabo el pago de un encargo de este tipo, pues hay que tener una buena economía, ¿no? Era un encargo no muy económico, era un encargo bastante caro y era un encargo que llevaba tiempo, por supuesto, para el fotógrafo.
pero también era un encargo que se tenía que hacer con prontitud, puesto que con el tiempo el cuerpo pues ya presentaba diferentes avances de descomposición y el fotógrafo pues tenía que moverse para poder retratar de mejor manera al cuerpo. Pero bueno, todo esto tiene que ver con la evolución que menciono del aparato fotográfico, el perfeccionamiento, como bien lo dice esta diapositiva, en las técnicas y también el ingreso de nuevos químicos que permitan llevar a cabo también esta mejora en la toma fotográfica y en la impresión, que es lo que a final de cuentas va a llegar a la persona que lleva a cabo este encargo y que va a dar, por supuesto, pues todo este juego, ¿no? Que va a permitir que se lleve a cabo esta toma fotográfica. Hay que mencionar también que este apego, como bien mencionaba la dispositiva, hacia los modelos franceses, pues permiten que estas costumbres crezcan y que también los estudios se preocupen por llevar a cabo estas nuevas ofertas fotográficas. En el caso específico, pues estamos hablando de una fotografía para una persona que acaba de fallecer, entonces hay una carga ideológica bastante grande y pues no cualquier fotógrafo se llevaba, bueno, podía llevar a cabo ese trabajo, ¿no? Tenía que haber cierta confianza, cierto avance, como bien mencionamos, y es un juego bastante importante que con el avanzar de las diapositivas iremos desarrollando. Bueno, en el caso específico de esta diapositiva, pues hablamos de las implicaciones, ¿no? Ya de manera más profunda, hablamos de qué implica, qué es lo que permite llevar a cabo una fotografía en este tiempo. Primero, hablábamos de la aceptación, hablábamos de cómo el aparato fotográfico puede comenzar a entrar dentro de la sociedad yucateca. Una sociedad sumamente costumbrista y que como muchas otras sociedades en un inicio va a preferir pues la pintura antes que la fotografía. Entonces, este juego de ideología, de aceptación para que la fotografía pueda formar parte de esta sociedad es bastante largo, ¿no? Es bastante interesante. Es un juego bastante importante y es todo lo que hay detrás de este juego para poder llevar a cabo la toma, ¿no? Aunado a esto, ¿no? También están los largos tiempos de exposición, ¿no? Que nos habla de la evolución de la cámara fotográfica de manera pues, específica, de los conocimientos por parte del fotógrafo para poder llevar a cabo el revelado y la impresión, que lo mencionábamos al inicio. Y esto nos habla, digo, de conocimientos químicos, ¿no? De poder conocer de manera casi perfecta, por no decir perfecta, ¿no? Cómo van evolucionando, cómo reaccionan estos químicos, porque, ojo, también estamos hablando de que estamos en un clima sumamente complicado y de que son químicos que también hacen reacción en temperaturas elevadas. Entonces, pues hablamos de que pues, en la región hay siempre un clima elevado, entonces hay un riesgo muy grande por parte del fotógrafo. Entonces tiene que haber un conocimiento sumamente perfecto de todas las consecuencias que hay detrás de la combinación de estos químicos, perdón, que permiten llevar a cabo la toma fotográfica. La iluminación, si hablamos tanto de espacios abiertos como de cerrados, para poder llevar a cabo una buena toma, que en el caso de los ejemplos que nosotros vamos a mencionar, son tomas abiertas, son tomas en espacios abiertos también, y tiene que haber un conocimiento muy bueno para poder llevar a cabo estas tomas y poder controlar la iluminación. Como mencionábamos anteriormente, los altos costos que vienen de todos los elementos que hemos repasado en esta diapositiva y que por supuesto, como buen negocio, pues tiene que estar dentro de estos costos, pues la mano de obra de la persona que está llevando a cabo la toma fotográfica. Todo este elemento va a permitir que se lleve a cabo esta toma fotográfica. Y en el caso específico de las fotografías que nosotros vamos a mostrar, son de un estudio muy importante que comienza de 1877, 1880, dependiendo de los diferentes procesos que conllevan a la creación de la fotografía a guerra, y que son un estudio que va a conocer de manera, de una muy buena manera, las costumbres que están dentro de su entorno, las costumbres que prevalecen en el estado y sobre todo en la ciudad de Mérida, que es en donde se encontraban establecidos. Pedro Guerra Jordán, fundador de este estudio, es una persona que más allá de desarrollar una buena técnica fotográfica,
sabe cómo ganarse la confianza de sus clientes a través de la buena recreación, de la buena escenificación de la mayoría de las tomas que lleva a cabo, y esto va a generar confianza por parte de las personas que veían reflejado parte de lo que ellos tenían en mente y parte también de la ideología que ellos cargaban dentro de sus costumbres, ¿no? Y que iba a generar que ellos, al sentir esta confianza, llevaran a cabo estos encargos fotográficos, ¿no? Los años de esta fotografía, hablamos de 1877 y el primer tercio del siglo XX. Nosotros hemos fijado esta temporalidad, puesto que son las fotografías que estamos usando para los ejemplos específicos y que son fotografías que nos permiten resaltar esta evolución que hemos venido mencionando desde el inicio de esta conferencia. Bueno, y aquí en el caso específico y en el caso que nos interesa, como lo es del Cementerio General, pues vemos que esta evolución, la evolución en la fotografía y la evolución dentro del estudio guerra, va a permitir que se puedan realizar tomas, digo, en este caso la placa tiene bastante daño, producto del tiempo de vida que tiene este negativo, pero nos permite ver a una persona posando en un espacio del Cementerio General, en un espacio abierto, ¿no? Y podemos darnos cuenta de la gran técnica que tiene el fotógrafo, ¿no? Aquí ya estamos viendo todo lo que hemos repasado, la cuestión de un buen tiempo de exposición para que la imagen pueda ser nítida, repito, tal vez puedan notar que los daños no permiten apreciar de buena forma esta nitidez y la gran calidad que hay para poder mirar todos los elementos que tenemos ahí, ¿no? Tanto la persona como las diferentes construcciones dentro de este cementerio, en este caso, de la persona que está visitando el Cementerio General, ¿no? Y que, pues, a final de cuentas es un encargo específico, ¿no? La persona está parada ahí, no es una fotografía como podemos cometer el error de pensar, producto de la tecnología actual, es una fotografía posada, ¿no? Porque también el aparato fotográfico necesitaba un tiempo de exposición, un tiempo en que la persona esté posando para que pueda registrar el objeto y pueda quedar plasmada, en este caso, en la placa, ¿no? En esta imagen. Tenemos otro ejemplo también en donde podemos ver cómo estas tomas ya están muy bien controladas por parte del fotógrafo, son encargos ya en espacios abiertos, que esto por supuesto va a elevar el precio, ¿no? Es muy importante mencionar esta cuestión de la alza en los precios, puesto que el fotógrafo tenía que acudir al espacio, tenía que instalarse, tenía que ser consciente de los tiempos en los que su placa iba a estar pues expuesta para poder regresar al estudio y poder llevar a cabo la impresión y el tratado negativo para poder entregar el trabajo a la persona que haya llevado a cabo el encargo de esta imagen, ¿no? Avanzando un poquito más, ya son ejemplos específicos de encargos de construcciones, ¿no? De construcciones específicas, valga la redundancia, en este caso de un mausoleo. Entonces ya vemos también una diversificación en los encargos fotográficos, una diversificación en la oferta del estudio mismo, ¿no? Un estudio que ya está separando una oferta específica para la clientela, ¿no? Regresamos a lo mismo. La fotografía en un inicio es para un público específico, un público que pueda pagar esta tecnología y un público que se pueda permitir ese gasto, ¿no? Así como lo hay más adelante, personas que van a llevar a cabo incluso colectas toda la familia para poder encargar una sola fotografía de la persona ya fallecida, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de fotografía post-mortem. Tenemos otros ejemplos también, ¿no? De espacios específicos. Tenemos ahí un ejemplo específico, ¿no? Una persona de nombre Jacinta Manzanilla, ¿no? Ahí vemos que sí hay un enfoque exacto en este espacio del cementerio y regresamos a lo mismo. Nos habla de esta diversificación en la oferta por parte de los negocios fotográficos. Y regresamos a este punto, estamos hablando de otras miradas
la fotografía post-mortem. Entonces, estamos viendo las diversas formas en las que se llevan a cabo retratos dentro de los espacios que nos hablan de los ritos mortuorios. Entonces, es una oferta muy grande y es una apuesta también bastante importante para los fotógrafos y para los negocios fotográficos que están llevando a cabo estas nuevas formas de hacer fotografía, ya que anteriormente hablamos de muchas fotos de edificios, dado que son espacios y objetivos que no se van a mover, que van a permitir una buena toma, y con la evolución de la fotografía, pues se van a poder permitir también tomar fotos a otros espacios, ¿no? Entonces, bueno. Esto mismo genera, como ya hablamos de la diversificación, nuevas formas de hacer fotografía. En este caso es cubrir un cortejo fúnebre, ¿no? Cubrir un cortejo fúnebre desde el espacio de salida hasta el espacio de llegada, que en este caso es en los bajos del Palacio Municipal, es el cortejo fúnebre de un político destacado de la ciudad, ¿no? Y es un encargo que se le hace al Estudio Guerra desde su salida, repito, de los bajos del Palacio Municipal hasta el Cementerio General. Cabe mencionar que, por supuesto, ahí tenemos un encargo seguramente de 4 imágenes de retratos de 6x3 y seguramente también imágenes grandes, ¿no? de varias tomas de 8x10, varias tomas de 11x14. ¿Por qué menciono estos números? Porque parte de este trabajo está basado también en registros de encargos fotográficos específicos. Entonces, nosotros mostramos y hablamos de estos ejemplos que nos permiten ver el gasto que hay detrás de este encargo fotográfico, ¿no? Hablar de todo esto, hablar de tantas impresiones, es un gasto sumamente elevado y, por supuesto, el pago del 50% por adelantado para posteriormente, cuando se recoja estas fotografías, pues se salde por completo el trabajo, ¿no? Ahí tenemos otra imagen de un cortejo, ¿no? Aquí ya cambiamos el espacio, estamos hablando de la calle 61 por 60 y 62, ¿no? Ahí tenemos ahí los arcos de la Casa del Alguacil, ¿no? Afuera del Palacio de Gobierno, ¿no? Pero ¿por qué hablar? Bueno, esto nos permite también ver que el Estudio Guerra aprovecha muy bien el entorno en el que se encuentra, ¿no? Estamos hablando que para esta temporalidad el Estudio Guerra se encuentra cerca de la calle 62, ¿no? Por 63. Entonces, moverse a este tipo de cortejos y en estas calles, pues no es tan complicado, ¿no? No es tan complicado porque pues está cerca, ¿no? Pero sí lo es por cargar todos los aparatos y, repito, por correr al estudio fotográfico y llevar a cabo todos los trabajos para trabajar la placa, en este caso de vidrio, y poder posteriormente realizar la impresión del negativo y entregar el trabajo, ¿no? Entonces es sumamente complicado. Y podemos ver en esta imagen todos los detalles, ¿no? O sea, todos los detalles, no únicamente de las personas que han pedido ser retratadas, sino incluso de los edificios. Podemos ver las letras que se encuentran de la publicidad de los negocios que se encuentran en el edificio, y ahí podemos ver, regresamos a lo mismo, la evolución, ¿no? Y la gran técnica fotográfica del fotógrafo. Entonces hablamos de un proceso sumamente complejo de evolución y de manejo de esta evolución, ¿no? Regresamos a lo mismo también, ¿no? Tenemos aquí un espacio bien aprovechado por parte de Pedro Guerra Jordán. Ahí vemos un cortejo sobre la calle 63. El estudio fotográfico se encontraba muy cerca del espacio donde se estaba llevando a cabo este cortejo. Entonces, incluso se da el lujo, por decirlo así, porque sí es un lujo, y se aventura a llevar la toma, desde un ángulo pues, alto de un balcón y poder retratar ya de una manera más completa todo lo que implica el cortejo. Que eso es muy importante mencionarlo, ¿no? El fotógrafo va a hacer un análisis minucioso de los procesos
que llevan a cabo en este caso de este cortejo, y va a intentar mostrar, ilustrar todo lo que conlleva ello, ¿no? En este caso, pues vamos a ver a 1001 personas de traje, ¿no? Detrás de cargar el ataúd. Podríamos mencionar que el fotógrafo hubiese preferido nada más retratar a 4 o 5 personas, es decir, llevar a cabo una toma de frente del ataúd y ya está, se acabó. Pero no, lleva a cabo una composición compleja en donde vemos todo lo que conlleva al cortejo. Las personas que están inmersas en ello, ¿no? La división dentro de este cortejo, menciono todas las personas trajeadas del lado derecho, ¿no? Si lo vemos desde esta parte de la impresión, y del lado izquierdo, personas que no están trajeadas, ¿no? Podría parecer una toma, un comentario aislado, pero no, es parte de la composición y de la idea del fotógrafo, ¿no? Que en este caso es un trabajador de Pedro Guerra Jordán. Entonces, detrás ¿no? Si queremos ejemplificar, la toma fotográfica, hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo. No puedo decir flash o click porque no es un celular, entonces, pues por eso he hecho este sonido, ¿no? Y bueno, aquí ya en un punto ya más, incluso más laborioso, ¿no? Y a propósito del título del simposio, ¿no? De 200 años del cementerio general, ahora ya vemos como si hay un juego, hay una temática para el fotógrafo en donde el cementerio general está teniendo una parte importante dentro de su toma fotográfica. Porque está detrás de todo el cortejo que está posando ante el fotógrafo, ¿no? Y que nos habla también de un manejo perfecto, no tengo duda en decir esto, del fotógrafo, para poder llevar a cabo esta toma. Porque es una toma con muchísima luz, ¿no? Y poder mostrar todos los rostros que vemos en esta imagen es sumamente complicado, ¿no? Entonces ya vemos un juego más complejo por parte del fotógrafo, en donde ya está haciendo, ¿no? Ya está haciendo presente estos cambios, ¿no? Esta aceptación también de este espacio, porque hay que mencionar que la evolución del cementerio general es una evolución compleja para poder aceptar estos espacios, ¿no? Para poder también, hasta cierto punto, poder romper con esta laicidad, esa religiosidad que envuelve a este espacio, que para siempre dentro de la Legión va a ser, dentro de la mentalidad y la temporalidad de las fotos, va a ser un espacio santo, pero que también algunos van a intentar romper esta religiosidad y poder también mostrar que a final de cuentas pertenece al Estado, el espacio, ¿no? Digo, no estamos profundizando en esto, pero es bien sabido que siempre ha existido este gran conflicto, ¿no? Entonces, que el fotógrafo lleva a cabo este trabajo, ¿no? Nos habla de una toma bastante aventurada. Bueno, ya aquí en otras tomas abiertas también mostramos, ¿no? Dos miradas, ¿no? Una dentro de la catedral y otra de un cortejo ya en la avenida principal del cementerio general, ¿no? Hablamos también de todo este juego que lleva el fotógrafo, de la evolución y de cómo puede llevar a cabo estas tomas fotográficas. Gracias, Ricardo. Bueno, aquí nada más para hacer un breve repaso y poder pasar como más a la estética y a lo que implicaba ver este tipo de retratos más allá de la curiosidad que nos provoca. Bueno, pues tenemos que recordar que la fotografía post-mortem nace junto con lo que son los primeros procesos fotográficos, es decir, desde el daguerrotipo, ¿no? Que consistía en una imagen única debido a que no se puede reproducir, ¿no? En aquel momento pues se utilizaba papel, no teníamos como estos aparatos como escáner, celulares y demás, y a eso nos referimos como a imagen única, ¿no? No se puede imprimir la fotografía, a eso nos referimos, y esto es debido a que el soporte en el cual se encuentra la imagen es un soporte opaco, que es una lámina de plata bien pulida
y que para nosotros poder ver la imagen depende de las condiciones lumínicas, ¿no? Entonces, esto implicaba altos costos que después vamos a ver, como lo mencionó Ricardo, se van a abaratar los costos, sin embargo, implican mucho dinero para la mayor parte de la población, ¿no? Esto también tiene que ver, este tipo de retratos tiene que ver también con las modas y con, digamos, pues todo lo que conlleva la sociedad, ¿no? Estamos hablando de un momento importante como lo es el romanticismo, y entonces también van a haber ahí unos juegos importantes que no podemos dejar pasar, que tenemos que recordar. No voy a hablar con ellos a profundidad porque eso pues, ahora sí que les refiere a los especialistas, pero tenemos que recordar que hay una fuerte concepción de la muerte, ¿no? ¿A qué nos referimos? A que es un hecho biológico y social, ¿no? Eso tenemos que partir de este hecho. 2, la conciencia que se tiene sobre la muerte en una época determinada, sobre todo en una época en la que hay altos índices de muertes debido a la falta de vacunas, al exceso de enfermedades y demás, sobre todo en la población infantil. Y la otra es también esta concepción de la muerte debido a la gran influencia que tenía la Iglesia Católica, ¿no? Y también derivado de esto último, de lo que estamos hablando de la Iglesia Católica, va a haber pues ciertas negociaciones por parte de la población para poder entrar a lo que se llama el paraíso, ¿no? Y eso lo vamos a ver reflejado en las imágenes que vamos a ver. En un inicio, como bien nos decía Ricardo, pues va a haber una gran influencia de Francia y de ciertos modelos europeos en el retrato, y posteriormente vamos a ver la evolución que tiene lo que es la fotografía guerra, ¿ok? Cuando nosotros vemos una fotografía post-mortem, pues tenemos que entender como todas las implicaciones que esto tiene. Que uno, ya habíamos abordado con Ricardo, que son los altos costos que significaban para las familias. Muchas veces una fotografía post-mortem podía ser la única imagen que se tiene del ser querido, y por ello pues el apego a esta imagen, ¿no? En esta ocasión, como vemos en la lámina, vamos a ver que muchos niños fallecían, y bueno, en lo que es la fotografía post-mortem los llamamos angelitos, ¿no? También debido a cómo están retratados. También vamos a ver ciertas características tanto en niños como en adultos, como lo es que muchas veces cuando nosotros nos enfrentamos a esta imagen y los vemos como haciendo una vista rápida, pareciera que estuvieran dormidos. Sin embargo, es esta negociación del descanso eterno con sus padres, con flores y todas estas cuestiones que ahorita vamos a abordar. En el caso de los adultos, bueno, generalmente se retrataban con familiares o con amigos, como lo vimos en los cortejos funerarios, y bueno, generalmente estaban vestidos con su ropa personal, o en el caso de militares con sus ropas de acuerdo a su cargo público. Y bueno, si podemos pasar a la siguiente para ya entrar a lo que son las imágenes. Gracias. En un inicio, este tipo de fotografía y su estética era, digamos, por así llamarlo, muy simple, ¿no? Vamos a ver nosotros imágenes en las cuales generalmente se retrataba solo, digamos, nosotros llamamos retrato de busto, que es pues un retrato generalmente donde se veían mucho más las características físicas de la cara de la persona, y otras van a ser retratos muy simples, como lo vemos en la pantalla del lado izquierdo, en la cual se va a ver envuelto el cuerpo, y va a ser una fotografía que se llama de contrapicada, ¿no? Que va a ser de abajo hacia arriba la toma, y
Y esto también tiene que ver con muchas concepciones que se tenían sobre el cuerpo, ¿no? De no mostrar los cuerpos y de que se viera evidentemente de que estuviera muerto. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta de estos primeros tipos de retratos? Bueno, porque generalmente son muy nítidos, ¿no? Nosotros, si podemos acercarnos a este tipo de fotografías, vamos a ver que la persona que ya falleció va a ser muy nítida en lo que es la imagen, ¿no? Debido a los altos tiempos de exposición que ya nos explicó Ricardo, que se necesitaban, muchas veces eran segundos, a veces hasta minutos, ¿no? En el caso de que es colodión húmedo, pero aquí en placa seca ya se redujeron los tiempos. Sin embargo, no es como ahora que podemos captar movimientos muy rápidos, sino también, digamos, la evolución de la fotografía no era tanta, sino que se tenían que posar, ¿no? Como bien nos comentaba Ricardo y como bien lo vemos en la imagen derecha. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Como les comentaba, en los primeros retratos, algunos van a aparecer los niños como si estuvieran dormidos y los vamos a poder diferenciar como con algunos elementos, ¿no? También católicos o elementos ornamentales, como es el caso de las flores. Y bueno, esta cuestión de parecer que estuvieran dormidos, pues en esta cuestión de negociación de que van a despertar en el paraíso, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente. Como vemos, les comentaba, son tomas muy cerradas. Nosotros a esto le llamamos cerradas, le llamamos abiertas cuando ya se ven mucho más elementos. Aquí nos están enfocando meramente a la persona y van a aparecer como si los niños estuvieran dormidos, ¿no? En esta promesa de despertar en un lugar mucho mejor que vamos a ver con estas negociaciones sobre la muerte que implica por la Iglesia Católica, ¿no? Como también mencionaba Ricardo en un inicio, la fotografía se va a realizar generalmente en espacios exteriores. ¿A qué nos referimos con espacios exteriores? A que se va a solicitar este servicio a lo que es la fotografía y el retrato se va a hacer en la casa de la persona que había fallecido, ¿no? Generalmente es en el exterior o en algún cuarto interno. Aquí vamos a ver que generalmente es en la puerta de la casa, ¿no? Y en el caso de los niños, pues se retrataban con sus personas más allegadas, es decir, con la mamá. En algunas ocasiones, muy raras ocasiones, vamos a ver que lo trae cargado el papá, pero generalmente era la madre la que cargaba el cuerpo y posteriormente pues las personas pues más allegadas, en este caso papá, abuelos y hermanos exclusivamente, ¿no? ¿Y por qué? Pues bueno, todas las implicaciones que tendría que llevar un cuerpo a lo que es el estudio fotográfico, ¿no? Podemos pasar a la siguiente. Como les mencionaba en un inicio, los niños tenían muchos ornamentos, es decir, eran cubiertos de flores, con coronas de flores, ¿no? Y tanto en su cuerpo, en su cabeza, como en los alrededores. Y vamos a ver también cómo hay objetos religiosos alrededor de ellos, ¿no? Esto también nos va a hablar de por la cuestión religiosa que influía muchísimo en lo que es tanto la persona que va a ser retratada como en el mismo fotógrafo, ¿no? En algunas ocasiones las fotografías parecen ser pues el mismo tipo de estética que nosotros estamos viendo, pero vamos a ver que conforme va avanzando pues esta práctica de lo que es la fotografía, vamos a ver nuevas representaciones también que va a hacer el fotógrafo, ¿no? Y que también tienen que ver como
con la ideología del autor, es decir, con la ideología de la persona que está retratando, ¿no? Que también tenemos que entender nosotros cuando nos enfrentamos a este tipo de fotografía. ¿Quién es el fotógrafo? Y en todo eso, ¿qué tipo de fotografía él retrata, ¿no? Podemos seguir a la siguiente. Aquí el claro ejemplo que les mencionaba, ¿no? Van a haber muchos elementos como velas, ¿no? Como imágenes religiosas. En el lado izquierdo van a estar los papás, que son los principales pues seres que están junto a los niños, ¿no? Y el exceso de lo que son las flores. A diferencia de lo que van a ser ya personas adultas, ¿no? Y bueno, aquí vamos a ver una fotografía en la que fallece una persona dentro de pues algún negocio y se va a retratar junto con sus compañeros de trabajo y bueno, todas las implicaciones ideológicas que ellos tenían, ¿no? Como son estos banderines atrás y ciertos letreros que ellos también mandaban a hacer para su ser querido que acaba de fallecer. Ojo, aquí, como bien comentábamos, son imágenes posadas, no son tanto de los cortejos fúnebres como de este tipo de fotografía que es in situ, ¿no? Digamos, in situ nos referimos pues en el lugar de, pues, donde vivía la persona fallecida, ¿no? Y son, digamos, tiempos de exposición ya cortos, digamos, porque implicaba que el fotógrafo ya no tiene que ir corriendo a lo que es su estudio fotográfico para poder revelar. Aquí ya lo que es la placa seca de gelatina es un proceso sumamente industrial. Mandaban las placas de Estados Unidos y ya no se necesitaba un estudio fotográfico ahí mismo, ¿no? Es decir, hacer todo el cuarto oscuro en un lugar, sino aquí nada más metían la placa en lo que es el portanegativos, en lo que es la cámara, y podían esperar hasta llegar al estudio para poder revelar. Cosa opuesta en lo que quiere decir colodión húmedo y daguerrotipo, todo lo tenían que hacer en ese momento. Entonces, todas las implicaciones que tenía la fotografía eran bastante, digamos, altas. Podemos pasar a la siguiente. Vamos a ver aquí también como este tipo de retratos ya en adultos, que es totalmente diferente, que ya es con mucho más personas. Podemos ver la siguiente, Ricardo. ¿No? Aquí también vamos a ver este tipo de construcciones que es en el exterior del patio de la casa, ¿no? También se van a necesitar condiciones lumínicas muy altas y que lo va a permitir lo que es la placa seca, ¿no? La placa seca en un inicio, las condiciones lumínicas empezaron similares a lo que es colodión húmedo. ¿A qué nos referimos esto? A que se necesitaban tiempos de exposición muy, muy largos. La placa seca inicia en 1880 y es hasta 1890 que evoluciona. Son 10 años, ¿no? En los cuales tarda de evolucionar y en los cuales esto va a permitir que las personas van a reducir su tiempo de exposición, ¿no? Y que la sensibilidad de la placa va a ser mucho mayor, ¿no? Entonces, hay dos constantes. Uno, lo que es el químico, ¿no? Y los haluros de plata que están en la imagen. Y dos, lo que es la cámara fotográfica. Estas dos cuestiones implican, ¿no? La evolución de la cámara fotográfica y la evolución de los químicos. ¿Ok? En este caso es una imagen con la que también iniciamos esta plática y que vamos a ver muchas características aquí. Uno, el bebé que está en brazos hasta el fondo, ¿no? Vamos a ver que pues, no estuvo quieto para la toma fotográfica. Dos, la persona
que se está retratando ya tenía bastante tiempo de haber fallecido, y lo vamos a ver porque está amarrado su cuerpo, está amarrado su cabeza y todo esto. Generalmente se retrata, ¿no?, con sus compañeros de trabajo. Esto es en una hacienda en el exterior. Y la otra es lo que estábamos hablando, ¿no? Hay una gran conciencia sobre la muerte, y a pesar de que este tipo de retrato es a principios de lo que es el siglo XX, más o menos por ahí, 1910, 1915, por ahí, adjudicamos esta imagen. Vamos a ver que en el fondo hay dos niños que están viendo hacia la cámara, ¿no? Y que a pesar de que ya pasó como 80 años de lo que es la fotografía, sigue siendo una cuestión muy curiosa para la mayoría de la población, ¿no? Los niños van a estar más pendientes de lo que es la cámara fotográfica y el mismo fotógrafo que de la persona fallecida, ¿no? Entonces los niños están volteando y están viendo hacia el fotógrafo, que estar viendo hacia lo que es pues, digamos, ritual mortuorio, ¿no? Y esta misma serie de imágenes, lo que vamos a ver son, nosotros pudiéramos, pues, describir esta imagen como una persona, ¿no? Afuera de un patio con las personas atrás y con varios elementos, pero ya cuando nosotros entendemos las concepciones de la muerte y toda la cuestión que implicaba en aquella época esta conciencia sobre la muerte y estas cuestiones que ellos hacían como negociaciones para poder entrar a lo que es el paraíso, vamos a poder entender los elementos que nos va a estar poniendo el fotógrafo, ¿no? Y lo que comentábamos, la evolución en lo que es la toma fotográfica, y esto quiere decir que muchas veces hacían una negociación del trabajo día a día de la persona para poder entrar al paraíso, ¿no? También venía una cuestión de obediencia, ya sea hacia Dios y hacia sus empleadores, ¿no? La concepción que se tenía en aquel entonces sobre el cuerpo. Y bueno, aquí vamos a ver que evidentemente era un campesino, a qué se dedicaba, y los demás elementos que van a terminar la composición van a estar sobre la mesa, y bueno, las personas más allegadas a lo que es la persona que acaba de fallecer y los elementos ornamentales, ¿no?, que vemos en esta imagen. Y ese va a ser parte de la evolución estética, sobre todo en lo que nosotros estábamos hablando de la fotografía guerra, ¿no?, que en un inicio estaba muy apegado a los modelos europeos y posteriormente empiezan a hacer sus propias construcciones. Podemos pasar a la siguiente imagen. Y bueno, ya para poder terminar esta ponencia, hicimos aquí, Ricardo y yo, unas consideraciones finales acerca de esta propuesta que nosotros hicimos sobre la fotografía post-mortem. Y bueno, este tipo de fotografía, pues como vemos, nos muestra parte del contexto social y religioso de la época. Esto último va a depender de cada individuo y de cada familia que va a pedir este tipo de retrato. También nos va a hablar de la fotografía como objeto de memoria, ¿no?, de memoria, porque ya habíamos hablado de los altos costos que esto implicaba y que podía ser la única imagen que tenían sobre su ser querido, ¿no?, la herramienta que va a ser como una herramienta contra el olvido de estas personas que habían fallecido, ¿no? Va a ser una práctica que, más allá de la curiosidad que produce, ¿no?, es necesario mirarla desde su contexto de creación y representación. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que más allá de la curiosidad que nos produce, el morbo que nos produce, tenemos que mirarla desde estos dos lugares, desde el contexto de creación y la representación que se hace, ¿no? Todo lo que implica para poder nosotros entender este tipo de fotografía que en nuestro estado se siguió practicando hasta mediados de 1950, 1960, ¿no? Y que muchas personas aún conservan dentro de sus casas, ¿no? Y también
evidentemente nos va a marcar un periodo en concreto y nos ayuda a su estudio como herramienta de investigación. Y bueno, por nuestra parte, esto es todo y bueno, no nos queda más que agradecer al doctor Limbert Herrera por la invitación, también al Comité Científico Nacional de Arquitectura y Espacios de Cultura Funeraria, al Comité Científico Nacional de Ciudad y Pueblos Históricos y bueno, y todos aquellos que muy amablemente vieron esta conferencia. Muchísimas gracias y esperamos vernos pronto.